El siguiente tema que tenemos que revisar es el artículo, articles in English. De igual forma, definamos bien los términos, ¿no? What is an article? ¿Qué es un artículo? Basically, an article is an adjective. Básicamente, un artículo es un adjetivo. Like adjectives, articles modify nouns, ¿no? Como los adjetivos, los artículos modifican a los sustantivos. Ya sabemos que el adjetivo siempre va a modificar a un sustantivo, ¿no? Entonces el artículo aquí lo va a modificar. ¿De qué forma lo modifica? Justamente lo que vamos a revisar. English has two articles, ¿no? El idioma inglés tiene dos artículos. El artículo the y el artículo a y an. ¿De acuerdo? The vendría a ser el definite article, el artículo definido. ¿Por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llama artículo definido? The is used to refer to specific or particular nouns. El artículo the es usado para referirnos, ¿no? Para referirse a especificar a un sustantivo, a sustantivos específicos o particulares, ¿de acuerdo? The, entonces, se refiere a sustantivos específicos o particulares. For example, if I say, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo menciono, si yo digo. Tenemos aquí al artículo indefinido, ¿no? Okay. If I say, si yo digo, let's read the book. Leamos el libro, the book. Si digo, utilizo el artículo the, I mean a specific book. Me estoy refiriendo a un libro en particular, a un libro específico. Let's read the book. Leamos el libro, ese libro específico, ese libro en particular, ¿no? En cambio, el artículo a y an es el indefinitive article, el artículo indefinido. A y an is used to modify non-specific or non-particular nouns. El artículo indefinido a y an es usado para modificar, ¿no? A los sustantivos o mencionar sustantivos no específicos o no particulares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, if I say, si yo digo, let's read a book, ¿no? Leamos un libro, ¿ok? A book. I mean any book, rather than a specific book. Me refiero a cualquier libro en lugar de un libro específico. Esa es entonces la definición de artículo definido, the. Me refiero a algo específico, a algo en particular, o que ya conozco, que ya mencioné con anterioridad. Y el artículo indefinido, a o an, ¿no? Que hace mención, se refiere a nada específico, nada en particular, cualquiera, en forma genérica. Y así distinguimos entonces a estos artículos, el artículo definido y el artículo indefinido en inglés. Hablemos el uso de cada uno de ellos en esta segunda parte. Expliquemos y hablemos del artículo indefinido. Ya sabemos que el indefinitive article en English son dos, ¿no? A y an. A and an signal that the noun modified is indefinitive, referring to any member of a group. Los artículos indefinidos a y an señalan que modifican a un sustantivo que es indefinido, ¿no? De ahí el nombre, refiriéndose a cualquier miembro de un grupo, o sea, nada ni nadie en particular, cualquier miembro de un grupo. Por ejemplo, my daughter really wants a dog for Christmas. Mi hija, de verdad, realmente, quiere un perro por Navidad. A dog, un perro, cualquiera, ¿no? De tantas razas que existen, un perro cualquiera. A dog, ¿okay? O sea, nada en particular, nada específico. Somebody calls a policeman. Alguien llame a un policía, ¿okay? Alguien llame a un policía, a policeman, ¿verdad? Cualquier policía, no interesa cuál. Un policía, nadie en particular, ningún policía en particular.
When I was at the zoo, I saw an elephant. Cuando yo estaba en el zoológico, yo vi un elefante, ¿no? De todo un grupo de elefantes, bueno, un elefante en forma genérica, ¿no? Los tantos animales que hay, vi un elefante, ¿okay? Cualquier miembro del grupo, cualquier elefante que pueda haber estado en el zoológico. Así entendemos principalmente al artículo indefinido. Cabe resaltar y cabe recordar que en el idioma inglés el artículo indefinido a y an, más allá de una traducción, hace referencia a la unidad, es decir, solamente menciona a un sustantivo en singular. Y digo esto porque nosotros en español usamos también en los artículos indefinidos unos o unas. En inglés esto no existe, ya que el artículo indefinido a y an solamente hace referencia a la unidad. No existe, no hay para hacer referencia al plural. Simplemente no colocamos nada. Esa es la característica que tiene el idioma inglés, ¿no? A diferencia del español. Ahora, ¿cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? ¿No? ¿Dónde está la diferencia? So, remember, using a or an depends on the sound that begins the next word. Recuerda que usar al artículo indefinido a o an depende del sonido con el que empieza la siguiente palabra. Es decir, en este caso, un sustantivo, puede ser un adjetivo también, ¿no? El sonido es muy importante. Vamos a revisar algunos puntos importantes en cuanto a la estructuración, ¿no? Relacionado también a la parte fonética, al sonido. Usamos el artículo a plus singular noun beginning with a consonant. Ok, esto es bastante sencillo, ¿no? Usamos el artículo indefinido a con un sustantivo en singular que empieza con una consonante. ¿Okay? O sea, visiblemente vemos una consonante y efectivamente suena como consonante. Por ejemplo, a boy, un niño, un chico, un muchacho. A car, un carro. A bike, una bicicleta. A zoo, un zoológico. A dog, un perro. ¿Okay? Fíjate que efectivamente vemos consonantes y suenan como consonantes, no hay forma de equivocarse. ¿Ok? Usamos el artículo indefinido an plus singular noun beginning with a vowel. Usamos al artículo indefinido an más un sustantivo en singular que empieza con una vocal. Ok, vemos una vocal y efectivamente suena como vocal. An elephant, un elefante. An egg, un huevo. An apple, una manzana. An orphan, un huérfano. ¿Okay? Efectivamente, vemos vocales y suenan como vocales. Existen algunas otras formas, algunas otras características que nos pueden llevar a una confusión. Como siempre digo en este punto de la gramática, en inglés no todo lo que se ve necesariamente es, básicamente por el sonido. En algunos casos en particular, como acabo de mencionar, no todo en inglés necesariamente lo que se ve es, ¿no? Por la cuestión del sonido, de la fonética. También usamos el artículo indefinido a plus singular noun beginning with a consonant sound. ¿Okay? Usamos el artículo indefinido a con un sustantivo en singular, como ya hemos mencionado, ¿no? Que empieza con sonido de consonante. Aquí la palabra clave es sonido, no necesariamente lo que se ve, sino el sonido que tiene. Por ejemplo, a user, un usuario. Aquí aparentemente vemos una vocal, pero el sonido que tiene es el de una consonante, u. A user, por eso que uso el artículo indefinido a. A university, ¿no? Una universidad. University, ¿no? Sonido de consonante. A European, un europeo, ¿no? European, también aquí el sonido es de una consonante. A uniform, un uniforme. Ahí las palabras van cambiando. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sonido de consonante.
Usamos también el artículo indefinido an plus nouns starting with silent H. La H en inglés tiene dos sonidos muy particulares. El artículo indefinido an, ¿no?, con sustantivos que empiezan con la H, que es muda, que es silenciosa, ¿no? En español sería la H muda, ¿no? En inglés le esperamos la H silenciosa o el voiceless, sin sonido, ¿no? Por ejemplo, an hour. Aquí la H no tiene sonido. Hour, ¿no? An honor. Sonidos de vocal, ¿no? Por eso utilizo el artículo indefinido an. En cambio, usamos el artículo indefinido a with nouns starting with a pronouns H. Es el otro sonido que tiene la H en inglés, es decir, se pronuncia, tiene sonido. Algo así parecido como una J, pero una J bastante sutil y más suave del español, ¿no? Por ejemplo, a horse, un caballo, horse, el sonido es de una consonante, ¿no? Por eso que le ponemos el artículo indefinido a. A hospital, un hospital. A hotel, un hotel. Usamos el artículo indefinido a cuando tenemos el sonido de una consonante, sonido. Y el artículo indefinido an cuando tenemos adelante el sonido de una vocal, sonido. Entonces, el uso del artículo indefinido a y an, que por cierto hace referencia a la unidad, solamente existe en singular, no tiene forma plural, va a depender mucho de el sonido con el que empieza la otra palabra. Y recuerda, en inglés no todo lo que se ve necesariamente es. Revisemos ahora el otro artículo. Hablemos ahora del artículo definido, definitive article, que en el idioma inglés solamente es uno, the. Es decir, no marcamos diferencia ni en el género ni en el número, como si lo hacemos en español, ¿no? El, la, los o las, ¿no? Son los artículos definidos del idioma español. En inglés es mucho más sencillo, ya que no marcamos diferencia en el género ni en el número, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, the definitive article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. El artículo definido es usado antes de sustantivos en singular o en plural. Como dijimos, no diferencia en el número, ¿no? Cuando el sustantivo es específico o particular. O sea, se habla de algo específico o algo particular, por eso que es definido. The signal that the noun is definite, that it refers to a particular member of a group, ¿no? The señala, indica que el sustantivo es definido, ¿no?, cuando se refiere a un miembro específico, a un miembro en particular de un determinado grupo. O sea, me refiero a algo o a alguien específico en particular. Por ejemplo, the dog that bit me ran away. El perro que me mordió huyó, se escapó. Se fue, ¿no? Huyó, se escapó. El perro, un perro en particular, ese perro, el que me mordió de manera específica, un determinado grupo de perros, ¿no? I was happy to see the policeman who saved my cat, ¿no? Yo estaba feliz, o yo estuve feliz, estuve contento de ver al policía, a ese policía específicamente que salvó a mi gato, ¿no? Que rescató a mi gato, a un policía en particular, a un policía en específico, ¿no? El que salvó a mi gato. ¿Okay? I saw the elephant at the zoo. Yo vi al elefante en el zoológico, a un elefante en particular. Probablemente sea el único elefante de ese zoológico, ¿okay? De manera muy específica. Y así entendemos al artículo definido the. ¿Verdad? Que básicamente no marca diferencia ni en el género ni en el número. En el idioma inglés es mucho más sencillo, ya que se presenta solamente de una forma. Vamos a ver cómo lo utilizamos ahora dentro de la gramática y dentro del contexto. ¿Cómo usamos al artículo definido? Que ya dijimos que hace mención de algo específico, algo en particular. El uso que tiene el artículo definido en inglés básicamente está orientado a temas geográficos, ¿no? Del tipo geográfico. We use the before, ¿no? Usamos al artículo definido the, que es el único, no hay otro más, ¿no? Antes de. Names of rivers, oceans and seas. Nombres de ríos, océanos
y mares. Por ejemplo, the Nile, el Nilo, el río Nilo. The Pacific, ¿no? El Pacífico, refiere al océano Pacífico. The Black Sea, ¿no? El Mar Negro, the Black Sea, el Mar Negro. También usamos el artículo the before names of countries in plural, antes de nombres de países en plural. The United States, los Estados Unidos. The United Kingdom, el Reino Unido, ¿no? Que sabemos que agrupa justamente algunos países, ¿no? Usamos el artículo definido the before group of islands, cuando mencionamos grupos de islas, ¿no? The Bahamas, las Islas Bahamas. The Canaries, las Canarias, las Islas Canarias, ¿no? Usamos el artículo definido the before points, ¿no? To points on the globe, para mencionar dentro del globo terráqueo un punto específico, un punto en particular. The Ecuador, ¿no? El Ecuador. ¿Okay? The North Pole, el polo norte, ¿no? Áreas o puntos específicos dentro del globo terráqueo. ¿Okay? También usamos el artículo definido the antes de mencionar nombres de deserts, forests, gulfs and peninsulas, ¿no? Desiertos, bosques, golfos y penínsulas. The Sahara, el desierto del Sahara, ¿no? The Persian Gulf, ¿no? El Golfo Pérsico. ¿Okay? The Black Forest, ¿no? La Selva Negra, ¿no? The Iberian Peninsula, ¿no? La península ibérica. De manera muy particular en estos puntos de la geografía, ¿no? Y adicionalmente usamos el artículo definido the with musical instrument, ¿no? Con instrumentos musicales, con instrumento musical, ¿no? Con todos, todos los instrumentos musicales siempre vamos a anteponer el artículo definido the piano, ¿no? El piano, the guitar, la guitarra, the violin, ¿no? Entre algunos otros ejemplos. Así entendemos entonces a estos artículos. En inglés son solamente dos tipos de artículos: el artículo indefinido, a y an, y el artículo definido, the. No olviden hacer los ejercicios que tenemos propuestos dentro de su intranet, de su plataforma, ¿no? Practicar y revisar también los contenidos que tenemos revisados en esta clase. Hay que practicar y revisar estos temas para poder seguir avanzando con los siguientes temas que iremos viendo las próximas semanas.